que estemos acá juntos, terminando y concluyendo este precioso año que nos ha traído las mejores enseñanzas en todas las áreas. Sin embargo, el asunto es perseverar. Diga conmigo, perseverar. Fuerte, perseverar. Este caminar no es del que comienza. Este caminar es del que lo concluye. El apóstol venía en el capítulo 9 de Primera de Corintios diciendo esto antes de entrar en el capítulo 10. Dice, y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Diga conmigo, copartícipe. El Evangelio ofrece una recompensa y es la vida eterna, desde luego para todo aquel que ha creído en Cristo Jesús y ha entrado en una relación con Él. Recuerde que nuestra relación no es con un credo, no se trata de, por ejemplo, ahora que cantábamos las canciones, no se trata de la canción, se trata de a quién se dirige la canción. Entonces, el asunto es que Pablo dice, me hago copartícipe de él, es decir, del evangelio que les predico y les he enseñado, y para esto he adquirido algunas disciplinas. Diga conmigo, disciplinas. Él nos da algunos ejemplos de los juegos ístmicos que se desarrollaban en Corinto cada 2 años, y para ellos era muy fácil. Nosotros ponemos como ejemplo los olímpicos que acaban de pasar. Los deportes están muy al día también hoy. Y entonces él toma un ejemplo civil y deportivo y de justas deportivas para competencias deportivas mejor, para recordarnos que estamos en una carrera, que estamos en una lucha, que estamos en una competencia a la que nos espera una meta. Por eso dice, y se pone él como ejemplo. Diga conmigo, él. Pablo está hablando con las personas de Corinto y ahora él les muestra que para perseverar no basta anunciar el evangelio en el caso de él, sino también él perseverar en lo que les había predicado. Y se coloca como ejemplo para decirles a ellos, no basta con que ustedes hayan recibido el evangelio, sino que perseveren en él. Y para perseverar en él deben abandonar ciertas conductas, porque ustedes, amigos de Corinto, hermanos de Corinto, después de haber conocido a Cristo, siguieron viviendo como si no lo hubieran conocido, y estaban dedicando sus vidas y su tiempo a lo que no era. Y por eso les dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Desde luego el premio, diga conmigo, el premio. Todo aquel, dice Pablo, que lucha, había 4 competencias en estos juegos, 4 competencias principales. Una era el boxeo, el otro era el atletismo, el otro era la lucha y el otro era el lanzamiento. Entonces él toma estos 4 ejemplos y dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, recordándonos que un deportista se debe abstener de cosas como trasnochar, de determinados alimentos. Desde luego estaba en el ejemplo natural. Los deportistas de aquella época no estaba hablando Pablo a los que habían nacido por segunda vez, sino los que solo habían nacido del papá y de la mamá, por lo tanto no sabían ni tenían conciencia de lo que era el pecado. No está hablando de abstenerse de pecar, está colocando el ejemplo natural de abstenerse de ciertas cosas que van a lesionar su desarrollo en la competencia. Pero a los corintios que habían nacido de nuevo, ahora les está hablando de que en la competencia para la vida eterna, en la cual es la que hemos sido inscritos para alcanzarla con nuestra perseverancia, usted y yo nos debemos abstener de ciertas conductas llamadas pecados. Diga conmigo, pecados. La situación con haber conocido a Cristo es que nos hace libres. Diga conmigo, libres. Ahora, ¿libres de qué? Cuando solo hemos nacido de nuestro papá y de nuestra mamá, nacemos bajo una calamidad que se llama pecado. Y como nacemos bajo pecado, entonces cometemos pecados. Es decir,
yo no soy pecador porque cometo pecados, no, yo soy pecador porque nací bajo pecado. Ahora, el asunto con el conocer a Cristo es que Cristo nos hace libres de la tragedia del pecado y nos hace libres de cometer pecados, porque ya nos coloca en la oportunidad de decidir. Por fin soy libre y ahora decido de quién soy esclavo, de la carne para perdición o del espíritu para vida eterna. Esa es la verdadera libertad. Es decir, Dios a mí me hace libre para que yo decida de aquí en adelante de quién voy a ser esclavo. Si de la carne para perdición y perdición eterna, o si voy a ser esclavo de Cristo para vida eterna. ¿Me hago entender? Antes no podía elegir, como había nacido bajo pecado, entonces pecaba, era esclavo. Y la ley me fue dada, la de Moisés, precisamente para darme cuenta lo pecaminoso que era el pecado y que queriendo cumplir los mandamientos no era capaz, porque como la ley era espiritual y yo estaba vendido a la carne como caído, entonces no podía cumplir. Pablo dice en Romanos 7, no me entiendo, lo que es bueno lo entiendo en la mente, pero cuando voy a actuar resulto haciendo lo malo que no quería. Miserable de mí, dice, ¿quién me librará de esta situación? Y entonces la respuesta del cielo es, de parte del Padre, Jesucristo, para que creyendo en Él, entonces fuésemos salvos y tuviésemos vida eterna. Ahora, todo aquel que lucha, dice Pablo, se abstiene de ciertas conductas. A la verdad, los que practicaban aquellos deportes, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Diga conmigo, incorruptible. El asunto va más allá y dice, así que yo, Pablo se pone de ejemplo, de esta manera corro, no como a la aventura. Cuando uno se inscribe en una carrera, por ejemplo, los 21 kilómetros acá en la ciudad de Medellín, a uno le dan un recorrido, uno sabe para dónde va. Diga conmigo, sabe. Sería totalmente funesto y ridículo que uno se inscribiera en la carrera y sin el plano empezar a correr para cualquier lado pretendiendo llegar a alguna parte. Pablo me está diciendo eso. Yo de esta manera corro, no como a la aventura, no como a la loca. Yo corro con un objetivo. Es más, va demarcada la carrera cada 2 kilómetros. Hay puestos de hidratación, hay jueces que le señalan a uno si se va a salir, por dónde debe seguir, etcétera, etcétera. Y también habla de la práctica del boxeo y dice, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Dicen los que saben de boxeo que cuando una persona está en la competencia del boxeo, en el infighting, si esta persona golpea al aire, le es más desgaste de energía si no le pega al contrincante, porque tiene que prácticamente recibir todo el golpe él mismo al devolverse. Pero si llega a su objetivo, entonces Pablo dice, yo no peleo tampoco así como pegándole al aire. Mi objetivo es pegarle al contrincante. Es decir, con objetivos. Diga conmigo, objetivos. Es decir, nosotros entramos a este caminar cristiano no para ver si salimos a alguna parte. La Biblia es clara en contarnos hacia dónde vamos. También dice el apóstol, sino que golpeo mi cuerpo. La mala aplicación de este versículo enseñado por predicadores intelectuales que no han nacido de nuevo, no han desarrollado su entendimiento. De ahí nacieron aquellas cosas como que se golpeaban en estas procesiones religiosas y se fustigan, es terrible. No, Pablo está diciendo, yo golpeo mi cuerpo, es decir, a mi cuerpo yo le digo lo que tiene que hacer. Ahora está al servicio de las cosas del Espíritu y no a las de la carne, de las autopistas de Gálatas capítulo 5, que son 17, sino a las del Espíritu, que son 9, el fruto del Espíritu. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, este cuerpo ya no es el que manda. Yo soy el que le digo al cuerpo qué es lo que tiene que hacer. Y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, es decir, anunciador para otros, yo mismo venga a ser ¿qué? Eliminado. Vuelve, entonces Pablo se involucra y dice, en esto no es solamente anunciarles el evangelio, sino que yo que lo anuncio, persevero en él. ¿Y cómo persevero? Teniendo unas disciplinas. Para nacer de nuevo y ser salvo, pues es gratis, pero para perseverar en eso, el Espíritu Santo viene y me enseña qué camino debo seguir, y yo soy el que coparticipando en el evangelio con él, entonces ahora enruto mi vida en esta nueva dirección, porque ahora sirvo a Cristo como nueva criatura, porque el que ha nacido de nuevo, nueva criatura es. Las cosas que viejas, las viejas conductas pasaron, aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas.
sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido anunciador heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Quería colocar estos versos del capítulo 9 como introducción para entrar acá en nuestro capítulo 10 hoy. Usted y yo debemos tener algo y es lo siguiente. La Biblia la dividieron en capítulos personas que no la escribieron. Entonces, cuando ellos consideraban que había suficientes versículos para dividir en capítulos, porque originalmente viene sin capítulos, sin versículos y todo pegadito, entonces era de corrido. Usted y yo, que estamos acostumbrados a vivir todo por secciones, pensamos que, bueno, ya acabó el 9, entonces comienza el 10 y es otra cosa. No, Pablo viene de corrido, y por eso lo que acaba de decir, el ejemplo de los deportes para aplicarlo a la vida espiritual que usted y yo ahora tenemos. Entonces él dice, no sea que yo, habiendo sido heraldo para muchos, ahora venga a ser descalificado o eliminado. Entonces amarra, diga conmigo, amarra. El pensamiento es completo, dice, porque no quiero, hermanos. Es importante esta palabra. Aunque las personas en Corinto, la congregación de Corinto estaba niña, estaba infantil, era carnal, porque esta nueva vida no la estaba aprovechando para lo que realmente era, sino que abusando de la libertad a la que Cristo los había llamado, seguían practicando conductas carnales. Entonces Pablo no los trata peyorativamente, de manera poco cordial. No, ni les dice paganos, ni les dice ustedes están condenados. Pablo todavía los trata como hermanos. Diga conmigo, hermanos. El amor de Pablo por esta gente lo llevaba a mezclarse con ellos para sacarlos de esa inmadurez perpetua a la que se habían condenado. Eran personas que vivían en divisiones, eran personas que en Corinto todavía seguían yendo a la prostitución idolátrica, acudían a las rameras. Eran personas que todavía no se tomaban un vino o dos, sino 3 o 4 o 5 odres o botellas y terminaban borrachos. Eran personas que todavía su Dios era el dinero y no entendían que no se puede servir a dos señores, porque termina uno amando al uno y odiando al otro. Eran personas que tenían conductas muy dudosas que aún ni entre los paganos que no habían nacido de nuevo se practicaban. Verbo y Gracia, en el capítulo 5, un hombre que vivía con la mujer de su papá como si fuera la mujer de él. Había personas que todavía seguían robando, había personas que todavía seguían con prácticas que hacían dudar sobre su identidad sexual. Y estaban acudiendo a congregarse y decían ser creyentes. Entonces Pablo ahora les quiere mostrar que no es por ahí, porque si seguían así, no sabía en qué momento se iba a reventar la pitica de la paciencia de Dios, porque los que practican los caminos de la carne no heredarán ¿qué? El reino de Dios. Pero los que viven bajo las normas del Espíritu, contra esas cosas no hay ley. Por eso dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Y ahora trae a la memoria un ejemplo trágico, completamente trágico, de la historia de Israel. Pablo, como conocedor judío, recuerden que él era fariseo, levantado bajo la educación que Gamaliel, un maestro de Israel, ejercía en el Sanedrín. Pablo había sido educado completamente en lo que era el Antiguo Testamento y él conocía las historias del Antiguo Testamento. Todas las historias que hay en el Antiguo Testamento nos han sido dadas para edificación y no son historietas, son historias, son cosas que realmente ocurrieron en el trasegar de Dios con la humanidad y de allí vienen principios poderosos. Ahora Pablo quiere traer a colación algo que usted y yo conocemos por películas, por lectura, por el mismo trasegar nuestro en la iglesia del Señor, y es cuando Israel es tomado de Egipto por mano de Dios a través de Moisés y Aarón, y él lo saca
cuando ven las maravillas de las plagas que se ejercen contra Egipto. Cuando cruzan el Mar Rojo, había señales poderosas como que una nube estaba sobre el pueblo de Israel de día para que el sol no los quemara ni los achicharrara, pero a la vez les servía de guía. Para donde iba la nube, iban ellos, y de noche había una columna de fuego que los guiaba. Son cosas maravillosas, diga conmigo, maravillosas. Y ahora nos va a mostrar cómo esta gente, cerca de 1.800.000 personas que salen de Egipto guiadas por Moisés, sacados de la bota opresora de Faraón y de sus cultos idolátricos, pasan a la tierra, y allí en la tierra se vuelven rebeldes, porque en vez de ser agradecidos con Dios por esa cantidad de milagros y prodigios, había prodigios como estos. Llovía maná, diga conmigo, maná. El maná era pan del cielo, era en forma de círculos, y cuando el rocío se asentaba en la noche, al día siguiente amanecía este pan sobre todo el valle donde ellos estaban. Tenía un sabor espectacular, sabía a hojuelas con miel. Además, venían codornices y se alimentaban de esas codornices. Las codornices llegaban, se asentaban y ellos comían de esa carne. Y ahora nos va a mostrar cómo, a pesar de todas esas maravillas, la gran mayoría de aquella generación que salió de Egipto y cruzó el Mar Rojo quedaron postrados en el desierto, muertos, porque siguieron practicando las costumbres de las cuales Dios los había sacado. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Pero aquí estamos hace 2000 años en Corinto, y los corintios habían recibido un reposo mejor, porque Josué no le dio el reposo, ni Moisés lo sacó al reposo que era el que Dios quería que la humanidad tuviera, porque el verdadero reposo está en Cristo Jesús. Diga conmigo, en Cristo Jesús. En el libro de Hebreos vemos que si Josué hubiese sacado al pueblo de Israel al reposo, entonces no habría falta de otro día de reposo que está en la persona de Cristo Jesús. Por eso el mismo libro de Hebreos dice, no debemos descuidar una salvación tan grande, porque lo que nos ha sido entregado en Cristo Jesús es mayor aún que lo que le fue entregado a los israelitas cuando salieron de Egipto. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Aló? ¿Me estoy haciendo entender? Dice la Biblia, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob y todos los patriarcas, a eso hace referencia, todos estuvieron bajo la nube. Diga conmigo, la nube. Ya les hablé de la nube, era un prodigio. Ahí estaba la nube de día todos los días. Ahí estaba la columna de fuego en la noche todas las noches. Ahí estaba el maná todos los días en la madrugada, y en el sexto día recogían el doble, porque al séptimo no podían recoger, y comían entonces lo que recogían en el sexto. Ahí estaban las codornices. Es más, había una roca, porque en el desierto pues no hay agua, y había una roca que Dios había dispuesto, a la cual Moisés le pegaba con una vara y salía agua de esa roca, y esa gente, agua pura, esa sí era agua verdadera. Entonces dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Los hermanos de Corinto hace 2000 años ya habían entrado en el reposo de Cristo, pero seguían usando sus vidas para vivir como si estuvieran todavía en la carne y no hubieran nacido de nuevo. Esta comparación que el apóstol trae, además de ser una advertencia, es una sentencia. Lo que está diciendo es, si Dios hizo ese trato con su pueblo, con el original, que recuerden que son las verdaderas ramas del correcto olivo, ahora ustedes, los griegos, que son injertados, tengan mucho cuidado para que no les vaya a ocurrir lo mismo o algo peor. Entonces dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos, diga conmigo, todos, estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y dice, y todos en Moisés fueron bautizados. Cuando está hablando de que fueron bautizados en Moisés, desde luego no está hablando en la inmersión en agua, porque el bautizo no se hacía en aquella época. Lo que está diciendo es que cuando cruzaron el mar, estaban siendo testigos y siendo inmersos en el verdadero poder de Dios, y cuando la nube iba sobre ellos, estaban siendo cubiertos. Es decir, ellos no podían negar que lo que estaba ocurriendo era cierto. Entonces dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Diga conmigo, bautizados. Ahora, como la palabra bautizo para nosotros realmente lo que quiere decir fueron inmersos, completamente inmersos en el mover de Dios de la época. También quiere decir lo siguiente, dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Diga conmigo, alimento espiritual. Se estaba refiriendo al maná.
que llovía todos los días, como les dije, y todos realmente comían. ¿Sabe que uno se puede cansar de lo bueno? Dígale de lado, uno se puede cansar de lo bueno. La gente empezó a... Es increíble el corazón del ser humano. La ingratitud es una de las peores heces que el alma puede dar. ¿Por qué? Porque en vez de ser agradecidos por el pan diario, por el verdadero sustento, yo puedo, por ejemplo, terminar este año siendo ingrato por todo aquello que según yo no he tenido y olvidando de plano todo lo que Dios realmente sí me ha dado. Mire de lado, dígale, ay, ay, ay. A veces la ingratitud siempre la ingratitud hará énfasis sobre lo que nuestra carne y nuestro afán quería, pero que Dios como buen Padre no nos dio, y se nos olvida darle gracias por lo que realmente sí nos dio y que era lo que realmente necesitábamos. ¿Me hice entender? Esta gente dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Ya les hablé de la roca que los seguía. Ya más adelante nos va a decir qué era la roca y qué ejemplificaba. Estamos terminando este año, claro. Pero de nada valdría si dejamos solo el ejemplo para los israelitas que salieron de Egipto, y si nos vanagloriamos solo en el conocimiento, sabiendo la advertencia que Pablo les estaba yendo a los corintios hace 2000 años. Esto lo debemos aplicar a nuestra vida hoy. Diga conmigo, hoy. Porque aunque la generación es distinta, Dios sigue siendo el mismo. Aunque la generación es distinta, la expiación en la cruz del Calvario sigue estando vigente. Aunque la generación es distinta y tenemos más tecnología, realmente Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice Hebreos 13:8. Y dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual. Diga conmigo, roca. Y esta roca que lo seguía era Cristo. Hay una tradición, hay una leyenda entre los israelitas, y es que durante todos aquellos años que fueron errantes por el desierto, había una roca que los seguía. Pero apliquémoslo realmente a lo que el Espíritu Santo quiere decir, y es que en la preexistencia de Cristo, recuerden, nosotros vivimos bajo el contexto histórico-religioso de la religión que apareció a partir del siglo III en la época de Constantino, en las cuales nos hacen creer en un niño Jesús como si hubiese empezado a existir a partir de ahí. Lo que realmente Pablo está diciendo es que Cristo existía antes de nacer en el vientre, de ser engendrado en el vientre de María y de nacer de María. Lo que realmente Dios es, el Señor Jesús, que es Dios, diga conmigo, es Dios, viene y toma cuerpo, según Hebreos. Me preparaste cuerpo, le dice el Hijo al Padre, para agradarlo. En fin, después entramos en eso. Pero el Señor, el Cristo, el Mesías, no existe a partir de ahí, sino que su preexistencia ya estaba. Lo que el apóstol quiere decirnos es que el Cristo que ahora está con nosotros es el mismo que estuvo protegiendo a los israelitas desde su salida de Egipto. ¿Me hago entender, amigos? Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Entonces dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca, ¿quién es? Cristo. Es un quién, no un qué. No es un pedazo de piedra, es Cristo. Nosotros tenemos una relación con una persona que es Dios, llamada Cristo, y en nuestro caso ya sabemos que es Cristo Jesús. Muy bien. Pero los más, y aquí es donde viene la tragedia, de los más de ellos no se agradó Dios. Dios quiere agradarse en nosotros. La palabra agrado es extraordinaria. Cuando el Señor Jesús sube de ser bautizado por Juan el Bautista, una voz del cielo dice, este es mi ¿qué? Mi Hijo ¿qué? Amado, en el cual tengo ¿qué? Agrado, ¿sí o no? Agrado. ¿A él qué? Oíd. Es decir, quiero que me sean agradables como él me ha sido agradable. Al ustedes creer en Cristo, ustedes van a seguir las pisadas de él, en él y por él y para él, y entonces yo hallaré agrado en ustedes porque los veré en Cristo Jesús, a quien yo he enviado. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, de los israelitas. Ahora, ¿por qué
no se agradó Dios, ya lo vamos a ver, porque Pablo va a enumerar 5 conductas que se estaban viendo en Corinto, que se habían también manifestado en aquella población de israelitas cuando salieron de Egipto. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados, ¿dónde? En el desierto. Pablo acaba de decir en el capítulo 9, no sea que yo, habiendo sido heraldo para muchos, a la final venga a ser eliminado. Esta gente realmente salió de Egipto, esta gente realmente estuvo bajo la nube, esta gente realmente bebió del agua, esta gente realmente comió el maná, esta gente realmente comió codornices, esta gente vio prodigios, maravillas y señales, pero no llegaron a donde debían llegar, sino que quedaron postrados en el camino. Por eso inicié diciendo, el asunto en esto no es comenzar, sino que terminar. La advertencia es grande, porque el apóstol dice, mas estas cosas sucedieron como ¿qué? Como ejemplos para ¿quiénes? Para nosotros. Pablo se incluye a los de Corinto y nos incluye a nosotros. Y dice, mas estas cosas sucedieron. Es decir, la historia de los israelitas no es para uno decir, no, es que con razón, ahí están pintados. No, esas cosas ocurrieron como ejemplo para nosotros. Lo que Pablo quiere decir es, la experiencia ajena sí debe servir. No tenemos que pasar por las mismas situaciones que ellos para quedar postrados como ellos. Dios permitió que en su imprenta celestial, en las páginas de la Biblia, quedara plasmada la historia de los israelitas para que nosotros, al leerlas con revelación, con inteligencia y con entendimiento, con la palabra ya abierta, digamos, rayos, un momentico, aquí yo debo poner mucho cuidado. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Diga conmigo, codiciemos. ¿Cómo ellos codiciaron? La codicia tiene esta característica y es anhelar las cosas que Dios no quiere para mí. Anhelar en mi dieta espiritual cosas que Dios no quiere para mí. Pero estos corintios, abusando de la libertad que ahora tenían en Cristo, querían saber hasta dónde llegaba la pita de Dios. Los israelitas probaron 10 veces hasta que la pita se reventó. La Biblia dice, 10 veces me tentasteis en el desierto. Números 14:22. 10 veces Dios dejó que ellos salieran y se metieran en idolatría, se metieran en fornicación, se metieran en codicias, se metieran en tentarlo, se metieran en murmuración. 10 veces hasta que un día Dios dijo, y ahí los dejó. Porque Dios no es mansalvero, Dios advierte. Dios no quiere que nadie se pierda. Ya lo vimos en los martes en 1 de Timoteo capítulo 2. Dios quiere que toda la gente sea salva, que toda la gente crea a Cristo Jesús, pero no solamente que crea, sino que persevere. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. La codicia también nos hace anhelar cosas que son buenas, pero que Dios no desea para nosotros. Por ejemplo, ya vamos a ver, el apetito mismo. Los israelitas empezaron a decir en el desierto, miren esta situación, lo que es la ingratitud. Ellos pasan, Dios ya los ha protegido, todo Faraón y todo su ejército y sus caballos y sus coches de guerra, sus mejores guerreros quedaron en el fondo del mar. Y ellos empiezan a decir, como vivíamos nosotros de bueno en Egipto, hombre. Es que todavía recordamos el olor de esos sancochos que hacían allá. Dice la Biblia textualmente, extrañamos los melones, los puerros, extrañamos las ollas de carne que nos daban, que nos sobraban. Ellos empezaron a ver de manera extraña lo maluco de allá como si fuera bueno, teniendo ante sus ojos lo bueno de Dios. Esto se daba porque a la vez con los israelitas salió una cantidad de gente que no era israelita, que no era del pueblo de Dios. Si lo aplicamos a los corintios, hace 2000 años, los israelitas habían salido. Iglesia significa los que han salido de. Pero hay personas que siguen caminando con uno que no han salido de, y esas compañías, Pablo dice en la segunda carta a los corintios, no os unáis ¿en qué? En yugo desigual. Entonces, cuando está hablando del yugo desigual es cuando yo estoy caminando con una persona que no ha nacido de nuevo y yo sí he nacido de nuevo. Entonces, la persona que no ha nacido de nuevo quiere practicar las conductas de la carne
Y yo, que he nacido de nuevo, pues quiero practicar las conductas del Espíritu. Sin embargo, ¿cómo podrán andar juntos dos si no estuvieran de acuerdo? Dice el profeta en el Antiguo Testamento. De la misma forma, una yunta de bueyes, que es un par de bueyes, no pueden andar juntos si no están de acuerdo. El buey que no ha nacido de nuevo, en este caso la persona que no ha nacido de nuevo, pues tira para allá. El que ha nacido de nuevo quiere tirar para allá, entonces el uno tirando para allá y el otro para acá, esa era les queda como en X, ¿sí o no? Entonces dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Diga conmigo, para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. A veces yo quiero dar satisfacción a necesidades que son correctas, pero de la manera incorrecta. Por ejemplo, ellos anhelaban saciar su hambre con la comida que era de Egipto, y para eso empezaron a murmurar, pero la murmuración no empieza del que ha nacido de nuevo, la murmuración empieza de aquellos que no han nacido de nuevo y quieren caminar con uno, pero entonces sí empiezan con uno. ¿Oíste? Pero ese Dios tuyo pues no es que tan bueno, y mira cómo te tiene arrastrado. Yo no entiendo eso. Correcto. ¿Cómo va a entender un impío, una persona como nosotros antes de conocer a Cristo, que todo aquel que Dios recibe como hijo lo disciplina como si fueras nuestro padre? ¿Qué padre es aquel que no disciplina a sus hijos? Claro, si uno venía de correr y de hacer lo que le daba la gana. Entonces Dios coge y, como es un verdadero padre, nos disciplina para las cosas que son buenas hacia la vida eterna. A veces tiene que arrancarnos de relaciones, a veces tiene que arrancarnos de posesiones, a veces tiene que arrancarnos de ideas, a veces tiene que arrancarnos de religiones, y eso duele. Dígale al de lado, eso duele. Pero el que no ha nacido de nuevo, como no ha nacido de nuevo, es bastardo, dice Hebreos capítulo 12. Entonces, como Dios me ha recibido como hijo y Él es mi padre, me va a disciplinar para lo que es bueno. Claro que ninguna disciplina al momento de recibirla es causa de gozo. Cuando usted le pegaba al papá y la mamá, usted no decía, qué rico, hoy me toca pela. No. Pero después, cuando recuerda al tiempo, no sé si a usted le tocaba, pero a uno el papá o la mamá lo cogía y ¡pum! A palo y dele, y eso como que entre más le pegaba, él creía que más lo quería uno, ¿cierto? Pero ahora, después de que ha pasado el tiempo y uno ya anda como medio derechito y ya está criado, uno dice, ay, como tan lindo mi papá, tan linda mi mamá, esos pellizcos, esos suscorrones, esos palazos que me daba, esas amarradas que me metía a la cama, en fin. Entonces dice, si esto hacen nuestros padres, que nos corrigen según lo que ellos creen que es bueno o malo en lo natural, ¿cuánto más habrá educarnos para la vida eterna en lo celestial nuestro Padre? ¿Están conmigo, amigos? Entonces, una persona que no ha nacido de nuevo llega y ve, ellos no van a entender que es un padre que nos está disciplinando. Y entonces va a decir, pero a usted le iba mejor cuando estaba en Egipto, a usted le iba mejor cuando estaba contrabandeando, a usted le iba mejor cuando estaba traqueteando, a usted le iba mejor cuando era un borracho, a usted le iba mejor cuando etcétera, 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 etcétera. Y uno, si no se da cuenta y se da cuenta de esa situación, empieza a decir, pues sí, no, ¿será que sí? ¿Será que sí? ¿Será que sí? Y termina otra vez allá de donde había sido sacado, y entonces termina uno como el marrano que después de haberlo limpiado y lavado vuelve y se tira al charco. Entonces dice, mas estas cosas sucedieron. Disculpe, amigos, recuérdenme una cosa, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? ¿Renovando qué? Nuestro entendimiento. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y empieza la lista. Primer asunto que ocurrió con los israelitas. Resulta que ellos salen de Egipto. En Egipto todos tenían a Isis, a Horus, a Ceres. El Nilo era un dios. Adoraban las ranas, adoraban los tábanos, adoraban los cuadrúpedos. Eso adoraban cualquier clase de cosa. Tenían un sinnúmero de dioses. Ahora pasan el mar. Ahora están bajo la nube, ahora siguen la columna de fuego, y de pronto Moisés va a recibir un llamado de Dios para entregarle los 10 mandamientos en 2 tablas. El hombre se va para allá, obediente a Dios, y lo que pasa es que Dios, pues o dicta muy despacio, o Moisés copiaba muy despacio, una de dos, se demoró ya 40 días. Entonces en esos 40 días la gente se empezó a desesperar. Y le dicen a Aarón, a Moisés no sabemos qué le ha pasado. Él se subió allá y esa cosa está echando chispas y humo y todas esas cosas. Seguramente lo partió un rayo, ¿cierto? Algo le debe haber pasado. Hagámonos un Dios. Y Aarón, que venía acostumbrado también a esa cosa,
Entonces llegué y dice, pues sí, no, hagamos un Dios. Y le dice, présteme las aretas y los anillos y todas las cosas, las mismas cosas que Dios les había dado, ahora ellos lo estaban usando para adorar lo que no era. Y dice que les construyó un becerro ¿de qué? De oro, enterito de oro, enterito de oro. Entonces Pablo le muestra a los de Corinto que ellos también podían caer en la misma situación, después de haber sido sacados de la idolatría y de adorar ídolos falsos. Ellos podían ahora estar teniendo la tentación de ir al culto pagano de la diosa Diana, o a ir al de Júpiter, etcétera, etcétera, porque de ahí habían salido. Lo simpático y es que Aarón era como el que tira la piedra y esconde ¿qué? La mano. Cuando Moisés baja de allá y ve el becerro, va y le dice a Aarón, ¿y qué es esto? Y Aarón, Aarón es muy simpático, y eso que tenía 84 añitos, ya madurito, dice, no, pues imagínate que ellos trajeron todos sus anillos y todos sus aretes, y salió eso. O sea, realmente la teoría del Big Bang se la inventó Aarón. Entonces dice, no seáis idólatras como algunos ¿de qué? De ellos. Dice, diga conmigo, algunos. Entonces los de Corinto dijeron, uy, yo no le pegué a lo de la idolatría, ¿cierto? Dice, no seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, diga conmigo, está escrito. Todo lo que Pablo hablaba está sustentado en lo que estaba escrito. Cuando Pablo habla en 1 Corintios capítulo 15 de que el Señor Jesús fue a la cruz, de que el Señor Jesús fue sepultado y de que el Señor Jesús fue resucitado, todo estaba sustentado en las promesas del Antiguo Testamento que ahora se abrían por la presencia del Espíritu Santo en su iglesia. Dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Después de celebrar el culto pagano ese de adorar el becerro de oro, esta gente se entregó a jugar. Esta gente se entregó al desenfreno sexual y esta gente se entregó a beber. La idolatría produce eso. La idolatría produce eso. Yo los invito a que se den una vuelta, por ejemplo, por el Parque Bolívar, allá donde queda cierto templo, donde hay muchos ídolos. Usted se va a dar cuenta de todo lo que se teje alrededor. Hay casas de prostíbulo, hay bares, hay cantinas, hay situaciones de juego, hay casinos. Es exactamente lo mismo. Mira, de lado, dígale, ay, ay, ay. Muy bien, entonces dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Primer asunto, la idolatría. Segundo, la fornicación. Diga conmigo, fornicación. Fornicar. Recuerden que fornicar no es una venta de vehículos forcar, no. Es fornicar, es satisfacer mi apetito sexual de la manera no correcta. Bien, entonces después la fornicación llegó a atacar el pueblo de Israel. El pueblo de Moab contrató a un ¿cómo se llamaba el brujo ese, hombre? El que le habló la burra. Balán. Como Balán fue contratado por Balac, ya me acordé. El rey Balac contrata a Balaam para que le maldiga al pueblo, porque él era una especie de profeta adivino que le lanzaba conjuros a la gente, los alaba. Entonces, él va y lo contrata y Balaam, por ganarse la plata, les dice que sí. Pero resulta que cuando va a maldecir al pueblo de Dios, la primera que habla es la burra y le dice, no vas a hacer eso. Y es tan enceguecedor el amor al dinero que si a mí me habla una burra, yo salgo corriendo. En cambio, aquel empieza a hablar con la burra y la burra a responderle. Sin embargo, como cuando ya lo iba a maldecir, resultaba era bendiciéndolo, Balac le protesta y le dice, pero yo no te contraté para que lo maldijeras, por lo menos no me los bendiga. Y Balaam le dice a Balac, lo que Dios ya bendijo, yo no lo puedo maldecir. Pero él se quería ganar esa platica, diga conmigo, ganar esa platica. Y él se buscó la forma de ganarse la platica y le dijo, ya vea, como yo no los puedo maldecir, sí los podemos enredar. ¿Y qué hacemos? No, usted ponga a las mejores mujeres suyas, las princesas y todo, a danzar delante de los israelitas, ¿sí o no? Y por ahí se les fue. Entonces empezaron a fornicar, diga conmigo, fornicar. Dios les había dado un mandato específico a los israelitas: no se mezclen con mujeres que no sean israelitas, correcto. De la misma forma, entonces los de Corinto ahora estaban ante la tentación de seguir los cultos idolátricos. En Corinto prestaban además servicios sexuales. Había mujeres que se dedicaban a la prostitución religiosa.
Es decir, atendían a los feligreses de una manera completa. Entonces dice, ni forniquemos como algunos de ellos ¿qué? Como algunos de ellos ¿qué? Fornicaron. Y dice, y cayeron en un día 23,000. Un hombre israelita fue y tomó a una mujer de las moabitas y de los amonitas y se las trajo y la metió en el campamento de Israel y la metió a su tienda. Finés, que era hijo de Eleazar, al ver eso, tomó la lanza y entró a la tienda de este individuo y los traspasó. Dios vio aquello con agrado y le dice, por Finés haber hecho eso, será bendito él y toda su generación para siempre, forever. Entonces, resulta que uno puede decir, pero tan cismático pues ese Finés y como tan Dios, como tan asesino. No. Es que aquí estamos hablando de que santo es apartado para las cosas de. Si hay algo peor que alguien que no ha nacido de nuevo y practica todos estos pecados que le estoy enumerando, es un nacido de nuevo que los practique. Y parece ser que las sanciones son todavía peores para el que teniendo la luz se mete en ellos. Mira el de lado y dígale, ay. No les estoy metiendo miedo, sino pavor. Entonces dice, ni forniquemos como algunos de ellos que fornicaron y cayeron un día 23,000 pacientes, fílemelos. Una mega iglesia. Entonces, y es verdad, diga conmigo, y fue verdad. O sea, esto no es un invento, pero Pablo dice, está escrito. Otro de los asuntos en los que se estaban metiendo los de Corinto era en la tentación. Diga conmigo, la tentación. La tentación definámosla como, voy a ensayar hasta dónde llega, hasta dónde me aguanta Dios. ¿Sí o no? Hasta dónde me aguanta Dios. Esta gente empezó a tentar a Dios de muchas maneras. Ya se los dije 10 veces. Si usted quiere saber cuál es la manera de 10 veces, por lo menos le hace números, ¿sí? Con algo de Éxodo y algo de Deuteronomio, pase por Levítico y arranque con Génesis. Entonces dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Entonces, la tentación es interesante porque ellos empezaron a decir, Dios será tan poderoso como para traernos carne. Pregunto, ¿Dios será poderoso para darnos de comer o no será poderoso para darnos de comer? Pero uno dice, esos israelitas no, y esos corintios de hace 2000 años, pero es que uno muchas veces también está en las mismas, va y abre la nevera y la encuentra ¿qué? Vacía, y se enoja uno con Dios como si Dios fuera la nevera. No, la nevera está vacía, pero Dios sigue vigente. Es que Dios no necesita una nevera para alimentarte. ¿Aló? Amén. Dios para cuidarte y para protegerte no necesita nada de eso a lo que nosotros suponemos, según los parámetros del mundo, que es ser alimentados y sustentados. Entonces empieza uno a tentar al Señor porque dice, Señor, y esto es creyendo en usted, me iba mejor en Egipto comiendo melones, puerros y en las ollas de sancocho de allá. ¿De qué sirve uno guardarse para ustedes y mire por las que estoy pasando? Y entonces Dios empieza, ¿cuántos tatas son? 10, muy bien, ok. Algunos vamos como en el 9,5, así como llegando. Dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Las serpientes. Serpientes venenosas venían y mordían a los israelitas. Moisés fue guiado por Dios para que en un asta colocara una cabeza de serpiente de bronce y todo el que miraba el asta con la cabeza de serpiente automáticamente, si había sido mordido por las serpientes, era sanado. Eso es un tipo también de la preexistencia de cómo el Señor iba a ser levantado. El Evangelio de Juan dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Señor también iba a ser levantado en la cruz para que todo aquel que a él mirara fuese salvo de todas aquellas mordeduras de serpiente que son las cosas que nos habíamos metido en la carne por haber nacido bajo pecado, pero eso no es el tema hoy. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y aquí viene uno que es con la lengua. La murmuración, diga conmigo, murmuración. Esta gente en Números 16 y en Números 12 empezaron a hablar contra Aarón y contra Moisés.
las personas de Israel no entendían que Dios era el que había colocado a Aarón y a Moisés para dirigirlos. Y como ya sabemos, Dios hace lo que le da, ¿qué? Su divina voluntad. De manera que cuando uno habla contra aquellos que Dios puso, es como si hablara de Dios, porque Él fue el que los puso. Y entonces me igualo con Dios y le digo, no, Señor, pero es que a mí me parece que ese no es, o que esa no es. Aarón y María, que eran hermanos de Moisés, entre otras cosas, murmuraron contra Moisés porque él se enamoró de una morenita que no era del pueblo de Israel, y entonces empezaron, era una cosita muy linda, como dice Richard, ¿cierto? Entonces, ellos empezaron a decir, ¿acaso Dios solo ha hablado por Moisés? Tampoco ha hablado pues a través de nosotros. ¿Qué han dicho? Entonces Dios oyó las murmuraciones. Diga conmigo, Dios no solo oye oraciones, también oye murmuraciones. Uno cree que apenas Dios lo oye cuando está orando, pero también lo oye cuando está chismoseando. Con este oye oraciones y con este oye murmuraciones, y contesta las dos. Mira el de lado y dígale, ay. Cuando oyó sus murmuraciones, vino lepra sobre María. Entonces, pero además, los israelitas en pleno empezaron a murmurar contra Moisés y Aarón, porque ellos anhelaban ser sacerdotes. Una gente que eran los de Coré, Datán y Abirán, empezaron a murmurar y contaminaron con sus murmuraciones. Diga conmigo, la murmuración contamina. Mire, no hay cosa que contamine más que un chisme, ¿correcto? Usted lo llaman por teléfono y dice, ay no, fíjate que fulanito, o uno se le va abriendo como esas ganas de oír más y de oír más, y se vuelve esa orejota grande, ¿cierto? Que hasta le mete el otro la lengua por el teléfono y todo. Porque es más fácil murmurar que orar. Entonces, contaminaron con su murmuración a 250 príncipes del pueblo, y eso se convirtió en 14.700 muertos. Porque además, la tierra se abrió y se tragó a Coré, Datán, Abirán y sus familias y sus cosas y sus animales. Al otro día, en vez de aprender el pueblo, estaban culpando a Moisés como si tuviera un botón para abrir la tierra y que se tragara gente, ¿cierto? Y Moisés le dice al pueblo, ¿qué es Aarón para que murmuréis de él? Contra Dios estáis murmurando. Entonces dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Diga conmigo, destructor. Fuerte, destructor. Destructor es un ángel que destruye. Es el ángel mismo de la muerte. El ángel mismo de la muerte bajó y los mató. A todas estas, en Corinto estaba pasando algo similar. Recuerden que los de Corinto, aunque Pablo los había parido en el Señor, diga conmigo, parido. Sí, es decir, él los había llevado al Evangelio. Ahora estos de Corinto estaban murmurando contra Pablo, y estaban murmurando contra Bernabé, y estaban murmurando contra los verdaderos apóstoles, para posicionar a otros falsos apóstoles que sí los estaban saqueando del todo. Entonces por eso les dice, ni murmuren. Además estaban murmurando entre ellos, porque había divisiones. Los que eran de Cefas murmuraban contra los de Pablo contra los de Apolos contra los de... Y había un grupito que decía, yo soy de Cristo y puedo murmurar de todos. No, así no es. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Pablo más adelante va a decir en el capítulo 11, ojo, por andar en estas y participar en la cena del Señor de esa manera, sin discernir el cuerpo de Cristo, algunos de ustedes ya duermen o han muerto o están enfermos. Mira al de lado, dígale, ay. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y vuelve Pablo y dice, diga conmigo, y estas cosas, acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos. ¿A quiénes? A los de Corinto y ahora a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, cuando se ha manifestado Cristo Jesús, ya los fines de los siglos llegaron, porque el tiempo de Dios que es el Kairos, el tiempo de Dios, la eternidad de Dios se ha metido en el tiempo cronos del hombre y ya está presente en Cristo Jesús. Entonces nosotros somos la última generación, no porque hayamos nacido ya o hace 2000 años, sino de este periodo o esta dispensación en Cristo Jesús. Esta amonestación vale para todos los creyentes de todas las épocas desde hace 2000 años para acá. Y dice, y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, amonestarnos, diga conmigo, tarnos, tan lindo Pablo que se incluye, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y tiene esta, así que el que piensa estar firme, mire que no
Mire que no caiga, porque es que en este camino se resbala cualquiera si se descuida. Y uno dice, no, pastor, es que hay de fornicaciones a fornicaciones, hay de idolatrías a idolatrías, hay de murmuraciones a murmuraciones. La murmuración mía era muy difícil no caer en ella. Es que la fornicación mía, es que usted, una cosa es que usted viera, ¿sí? Y la idolatría mía, no, es que eso no era capaz nadie de decir que no era capaz de caer ahí. Mejor dicho, era para caer, ¿cierto? Y Pablo dice, ¿no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana? Es decir, a mí no me venga a decir que lo que a usted le pasó no le pasa sino a usted. Es más, le cuento, esa tentación humana la pasan todos los que han nacido de nuevo, para que me venga a decir usted que cayó porque le tocaba caer. No. Recuerde que usted es libre para elegir de quién es esclavo, si de la carne para muerte o si de el espíritu para vida eterna. ¿Están conmigo, amigos? Amén. Mire qué bonito esto. Dios estaría completamente out si nos dejara a la merced de la tentación y no nos diera a la vez la salvación y la solución y la salida. Por eso Pablo dice a continuación, dice, pero fiel es ¿quién? Dios. Ya dijo en Timoteo, Dios es fiel aunque nosotros seamos infieles. Dios no puede negarse a sí mismo. Es que cuando Dios nos dio a Cristo Jesús, por eso hay que renovar ¿qué? ¿Qué renovar qué? El hermano o la hermana de Corinto que vivía cayendo y devolviéndose, cayendo y devolviéndose, es como un déjà vu, ¿cierto? Entonces, lo que era que no había renovado su entendimiento, por lo tanto no había entendido que era lo que en Cristo Jesús le había sido dado. Y dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis ¿qué? Resistir. Fíjate, por cada tentación hay una salida. Lo que pasa es que y tenemos como ejemplo a José en Egipto. ¿Recuerdan a José? Cuando los hermanos lo vendieron y lo compraron como esclavo en la casa de Potifar, ¿sí? Y la señora de Potifar, doña Potifara, se enamoró, se empecinó con el muchacho, pues porque era así hermoso como cualquiera de ustedes. Entonces, cuando ella viene y aprovechando que la casa estaba sola, el marido había salido, los criados también, ella lo llamó al cuarto y le dice, Chepito, ¿cierto? Ven. Él la encontró, seguramente como vino al mundo, y ella le quitó la túnica y él queda desnudo delante de ella, y él vio la ventana y salió corriendo. Diga conmigo, corriendo. En Corinto corría lo contrario. Ellos veían ahí a doña Potifar, ¿cierto? Veían la ventana abierta, iban y cerraban la ventana. Entonces dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis ¿qué? Resistir. Es decir, Dios nunca va a dejar que si yo puedo con 50 kilos nomás, va a dejar que la vida, el diablo o la carne me ponga 60. Aló. Dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación ¿qué? La salida para que podáis ¿qué? Diga conmigo, soportar. Fuerte, soportar. Entonces yo no puedo salir ya con el cuento de que, ay, es que esta idolatría es insoportable y caí. Ay, es que esta murmurada, es que el chisme era tan... y caí. No, diga conmigo, ya no se puede. Ahora, si lo hago es porque quiero. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y Pablo dice, por tanto, amados míos, ¿qué? Huid. ¿De qué? De la idolatría. Es que la cosa es que hay que correr. Uno no tiene que quedar ahí. Ese camión viene a ello. Aquí está, el Señor me salva, el Señor me salva. No, para eso le digo, para que corra. O por lo menos se quite. O se agache. Mira, dígale, ay. Por tanto, amados, huid de qué. Ojo con esto. Esto no es óbice para que el que no ha caído se pare encima del que cayó. Porque en Gálatas capítulo 6, Pablo dice, pilas, no sea que caigan ustedes también. Ya lo dijo en Mateo, con la vara que midas serás ¿qué? Medido, y en lo que juzgues a otro, en eso te condenarás. Entonces, esto va amarrado de todo lo otro que hemos visto. Entonces dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Ojo,
¿Amados qué? Odiados míos. Pablo no estaba en la posición, no, es que yo jamás he ido a un culto idolátrico, idólatras, no. No, es que yo jamás he fornicado, fornicarios, no. Es que yo jamás he murmurado, chismosos, no. Diga conmigo, no. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Dejemos ahí. Vamos a estar en pie, por favor. Quienes están encargados de repartir los elementos de la cena del Señor, háganlo ya, por favor, si son tan amables. En el capítulo 11, Pablo está colocando el fundamento para llegar a este punto de lo que ustedes estamos haciendo hoy, participar en la cena del Señor. El pan simboliza el cuerpo de Cristo, el vino simboliza su sangre, ¿correcto? Y es algo glorioso, espectacular, porque el vino simboliza la sangre del Señor Jesús, que es el nuevo pacto, porque no era una sangre de becerros o de machos cabríos que había que sacrificar cada vez que uno la embarraba, cometía pecados. Había que ir al tabernáculo para llevar, si era de estrato no pudiente, llevaba un pajarito, si era de más arriba, llevaba pues un carnerito, algunos tenían que llevar un elefante según lo que habían cometido. Entonces, pero Jesús es ofrecido una sola vez y para siempre. Diga conmigo, una sola vez. Entonces, cuando uno empieza a renovar su mente con la lectura juiciosa de la palabra, ya dijimos que Pablo al menos hace 2000 años estaba escribiéndole a los Corintios, ahora a nosotros solo nos toca leerlo y permitir que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento para poder avanzar en el conocimiento. Entonces, entre más leemos, más libres somos. No porque Cristo no nos haya hecho libres, sino que desatamos nuestra mente de una cantidad de tradiciones y de prejuicios religiosos, no solamente de la tradición, sino aún como evangélicos y protestantes, religiones que fueron fundadas, la una en el año 300 después de Cristo, el protestantismo en el siglo XV, el asunto de las denominaciones hace como 2 siglos. No, nosotros estamos yendo al original, y es con Cristo Jesús, con Biblia en mano y con Nuevo Testamento, realmente para hijos y para hijas de Dios. Entonces ahora entramos a participar en la cena del Señor, no pensando que si vamos a comer el pan y a tomar el vino nos va a partir un rayo si hicimos alguna cosa. No. Dios es poderoso para guardarnos sin caída en Cristo Jesús. Y a eso es que tenemos que llegar, a esa libertad a la que hemos sido llamados para obedecer a Cristo. Así que podemos comer el pan. Y beber de la copa. Amado Dios, por un acto de tu libre voluntad, como siempre lo es tu soberanía, todos los que estamos acá en esta reunión hoy, 30 de diciembre de este año 2016, venimos de diferentes lugares, de diferentes partes, ahora salimos hacia diferentes lugares, pero en estas horitas que estuvimos acá, tú nos juntaste, porque somos hijos e hijas tuyas, y somos miembros del cuerpo y nos hemos nutrido de tu palabra, que es la leche espiritual no adulterada, que nos puede hacer crecer para alcanzar la estatura del hombre perfecto en Cristo Jesús, para ya no ser como niños y niñas fluctuantes, que van de acá para allá, buscando con comezón de oír cualquier viento de doctrina que nos puede extraviar. Ya no queremos ser como aquellos que se amontonaban maestros para que les predicaran conforme a sus propias concupiscencias en la carne. No, también queremos, Señor, madurar, avanzar, así como le permitiste a los corintios salir de ese adormecimiento en el que estaban, que no les había permitido disfrutar de la verdadera libertad en Cristo Jesús, Señor nuestro, por todas las generaciones. Nosotros queremos crecer para bendición y para bendecir a otros, Señor. Ayúdanos, Padre,
así como en este año hemos visto tus maravillas y tus misericordias, que este año que viene para nosotros es continuar también avanzando en el conocimiento tuyo, en relacionarnos contigo, Señor, no con tus cosas, sino contigo. Así como Pablo, Señor, desde que nació de nuevo hasta que fue derramado en sacrificio, siempre tuvo comunión contigo, directamente contigo. Por algo tú dijiste, Señor Jesús, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No nos has dejado huérfanos ni solos. Habrá algunos de nosotros, Señor, que no tendremos a nuestro alrededor un día como mañana, que tradicionalmente en las fiestas del mundo se celebra con algarabías y con muchos alrededor, pero nosotros ya no tenemos necesidad de eso. Si nos permites estar bien, si nos permites estar solitos, realmente eso no es así, porque te tenemos a ti, amado Padre, te tenemos a ti, amado Hijo, y te tenemos a ti, amado Espíritu Santo. Estaremos solos y ausentes de gente, pero completamente acompañados con ustedes, porque ustedes están con nosotros. Amado Padre, porque somos tus hijos. Amado Señor Jesús, porque somos tus hermanos y siervos. Y amado Espíritu Santo, porque somos tu templo. Así que donde nosotros vamos, tú estás con nosotros. Les bendigo con toda bendición espiritual desde lo alto. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que tenga, como ha tenido y siempre tendrá, misericordia, que derrame sobre nosotros su paz, no solamente sobre cada uno, sino sobre los que nos rodean. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Quiero aconsejarles algo mañana. Miren, tengo la sana costumbre en mi con la gente que comparto esa fecha. Al final, cuando todo el mundo anda por ahí cambiándose por los calzones amarillos o con maletas dando vuelta a la manzana, qué bobada, ¿sí o no? Adán sí era muy bobo, ¿cierto? Entonces, tener pan y tener vino y celebrar la cena del Señor. Usted como esposo puede partir el pan y darle a sus hijos, a sus hijas, a su esposa, o usted, esposita, a sus hijos, e invocar el nombre del Señor sobre ese cambio de horario. Usted no necesita sino recordar que es hijo e hija de Dios. Usted es sacerdote y es sacerdotisa del Señor. Cambiar el ambiente, iniciar un año completamente diferente, en otra dirección, pero en la que es, en la de Cristo. Hágalo. Si no lo ha hecho nunca, hágalo. Les envío en bendición. Qué alegría haber compartido este año con ustedes, me parecen muy guapos. Y el otro año también muy empecinados. Dios les guarde, que estén bien.